Buenas noches, mi nombre es Miguel Chiquito y vamos a conversar sobre el derecho tributario, la cátedra de derecho tributario. Vamos a hablar sobre lo que son tributos. Comencé por definir. El tributo es una prestación pecuniaria objeto de una relación cuya fuente es la ley entre dos sujetos. De un lado, el que tiene el derecho a exigir la prestación, el acreedor del tributo, es decir, el Estado, u otra entidad pública que efectivamente, por virtud de una ley positiva, posee el derecho. Y de otro lado, el deudor o los deudores, quienes están obligados a cumplir la prestación tributaria. Podemos identificar cuatro elementos en este concepto. Los elementos son prestaciones en dinero, los tributos son prestaciones en dinero, exigidos en el ejercicio del poder de imperio en virtud de una ley de coerción. La finalidad puede ser fiscal o extrafiscal, ingreso e incentivo. Entonces, podemos afirmar que los tributos son un componente de la política fiscal. La tributación está principalmente destinada a producir ingresos para el presupuesto público que financien el gasto del Estado. Esta función de la política tributaria debe estar orientada en algunos principios fundamentales sobre la imposición que se han enunciado, evolucionado y aprobado a través del tiempo. Estos sirven de pauta para que el diseño de los tributos, mientras más apegado a ellos es una política tributaria, los resultados de su aplicación son más deseables, favorables tanto para el Estado como para los ciudadanos. En Venezuela, la materia tributaria está dividida en tres poderes, que son nacional, estatal y municipal. Cada uno tiene competencias en diferentes impuestos, tasas y contribuciones. El CENIAC es el órgano tributario del Ejecutivo y está encargado de los impuestos primordiales para la economía del país, como son impuestos sobre la renta e impuestos al valor agregado, o sea, llámese IVA. Conforme a esto, podríamos clasificarla, y es la clasificación más aceptada en la doctrina, como que se dividen en tres, que son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Estas categorías no son sino especies del mismo género, y la diferencia se justifica por razones políticas, técnicas y jurídicas. Según el Código Orgánico Tributario, en el artículo 12, es la que establece esta clasificación. Entonces, diremos que los impuestos son exigidos sin contraprestación, cuyas actividades de naturaleza económica ponen en manifiesto la capacidad contributiva del obligado, bien sea a través de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición del gasto de la renta. Su característica, el pago obligatorio, puede ser directo, el que grave renta y patrimonio, e indirecto, el que grava gasto y consumo. No genera contraprestaciones especiales, el cobro es periódico. Su principal función es financiar el funcionamiento del Estado. Hablamos de impuestos sobre la renta, IVA, impuestos de valor agregado, impuestos del débito bancario, publicidad, minería, lujos, vehículos, eso como de ellos, por ejemplo. En las contribuciones especiales podríamos decir que son tributos obligatorios debido en razón de un beneficio individual o de grupos sociales, sea por realización de obras de gastos públicos o actividades especiales del Estado. Sus características son de carácter obligatorio, el cobro no es periódico, agregan valor a la propiedad inmobiliaria o algo, ¿verdad? Su función es costear el gasto específico del Estado en beneficio del grupo social o familia. Hablamos por aquí, podemos hablar, por ejemplo, del INSE, ¿verdad? El Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Banavi, entre otros. Como tasas, entonces diríamos que son tributos de cancelación por contraprestación de un hecho generador de la realización de una actividad o servicio por parte del Estado. Bueno, aquí vemos, podríamos hablar de características son precisamente retributiva, el pago otorgado de derechos de un servicio por parte del Estado. Hablamos de las tasas que se dan por pago de aeropuertos, por pago en terminales de pasajeros, las que se dan por carácter administrativo, entre otras, ¿no? Podríamos también decir entonces que la potestad tributaria, vamos a determinar lo que es la potestad tributaria. Nuestra Constitución en la República Bolivariana de Venezuela establece que solo el Estado está en la capacidad de ejercer la potestad tributaria. Esto quiere decir que
El mismo es quien establece las obligaciones pecuniarias a los contribuyentes. Según nuestra Constitución, la nación, los estados y los municipios son los que están dotados de esta potestad tributaria. Entonces, ¿cuáles serían sus características? Abstracta, irrenunciable, obviamente, permanente e indelegable. La nación se fundamenta en el artículo 156, ordinal 12 al 16 de nuestra Carta Magna, la cual le establece la coordinación y armonización de la potestad tributaria interna, la creación de los impuestos sobre sucesos de donaciones y demás ramos de conexiones, el impuesto sobre el valor agregado, al capital, las importaciones, los bienes y servicios, por ejemplo. El estadal está establecido en los artículos 164, ordinal 3 y 4, y artículo 167, el cual le da a la organización recaudadora el control de los tributos según leyes estadales, tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas, sanciones, las ventas de especies fiscales, impuestos por tasas y contribuciones que se asignan por la ley, situado constitucional, del 20% por razón del 30% equitativo, del 70% patrimonial, entre otras cosas más, ¿no? La potestad tributaria municipal está establecida en los artículos 168 y 179, inclusive el 183, y establece la creación de la recaudación e inversión de sus ingresos inmediatos, tasas por el uso de sus bienes y servicios como tasas administrativas, por licencia, por autorizaciones, por impuestos sobre actividades económicas, inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, los que son juegos de azar lícitamente, claro, los que son lícitos, la plusvalía y la propiedad generada por cambios de uso urbanístico, lo demás que le determine la ley. Podemos hablar entonces de dos tipos de potestad: la originaria, que emana esencialmente del Estado y en forma inmediata e indirecta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la derivada, que es la facultad que tiene el ente municipal o estatal para crear tributos. Serían de las leyes locales en propiedad de su propio poder de imposición, aquí en los consejos legislativos y los llamados funcionan los municipios como tal. Entonces, la determinación de la obligación tributaria como concepto podríamos decir que es un acto jurídico de la administración, el cual manifiesta su pretensión con determinadas personas en carácter de contribuyentes o responsables de obtener el pago de la obligación sustantiva. Esto está establecido en el artículo 13 del Código Orgánico Tributario, el cual nos establece que la obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. Constituye entonces un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Entonces diríamos que la forma de obligación tributaria es obligación de dar, que es la obligación que tiene el sujeto pasivo de dar el dinero; la obligación de hacer, que es todo lo relacionado con los deberes formales; la obligación de no hacer, que se refiere a no entorpecer la actividad de fiscalización por parte del sujeto pasivo; la prestación accesoria, que son los cumplimientos de las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, es decir, lo que recae en las sanciones y multas, entre otras. Entonces, diríamos que la obligación tributaria es el vínculo en virtud de la ley que se establece entre el acreedor y el deudor, con el fin del cumplimiento de la obligación tributaria. Entonces, identificaríamos como sujeto activo, el Estado; sujeto pasivo, el contribuyente o responsable. ¿Quién es el contribuyente? Es quien está obligado al pago de los tributos e impuestos, tasas y contribuciones especiales. El responsable es el sujeto pasivo, que sin ser contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias atribuidas a los contribuyentes. El hecho imponible es el vínculo. La base imponible es el elemento material de la obligación, obviamente. La alícuota es el monto, y identificaríamos 6 formas de extinguir esta obligación tributaria, que uno sería el pago, la segunda sería la compensación, la confusión,
la remisión, la declaratoria de incobrabilidad y la prescripción como tal. Entonces, veríamos sus características, las características de la obligación tributaria. El sujeto activo, que es el atribuido de la potestad tributaria; el sujeto pasivo, que es la capacidad jurídica tributaria; el vínculo legal de ligare, que contiene una pretensión crediticia por el sujeto activo y un presupuesto hipotético legal para el sujeto pasivo. La materialización de ese presupuesto fáctico involucra la conjugación de un conjunto de circunstancias del tiempo y lugar. Factor de conexión, por ejemplo, entre acá es lo que nos referimos, pues. Contiene el elemento neutralizante que inhibe el cumplimiento de la obligación, el elemento cuantificante que determina la magnitud económica de la obligación y las circunstancias que extinguen la obligación tributaria. Entonces, la determinación de la obligación tributaria como concepto es un acto, como lo habíamos dicho, es ese acto administrativo en el cual está manifiesta la pretensión. Entonces, vamos a identificar los elementos de esta obligación tributaria. Sujeto activo, que es el Estado, como dijimos, y el pasivo es el contribuyente. El objeto de la realidad económica sujeta a imposición. Se trata de la manifestación externa del hecho imponible. Supone que al realizarse un ingreso va a producir o produjo una venta que al venderse, importarse o exportarse, su bien se va a producir, ese bien se va a producir un consumo que al registrarse en un acto notarial se va a dar un cambio de activo. La obligación tributaria nace de un hecho económico que a la ley le atribuye una consecuencia. El hecho imponible es la causa generadora de la relación tributaria, es decir, es el hecho económico considerado por la ley sustancial como elemento fáctico de la obligación tributaria. Su verificación imputable o determinada del sujeto causa el nacimiento de la obligación. En otras palabras, el hecho imponible se refiere a la materialización del hecho generado